Manifiestos Filosóficos Radicales es un programa de la carrera de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado a difundir las formas básicas del pensamiento filosófico. El invitado actúa como expositor elemental de las ideas que hicieron historia, que motivaron a la opinión pública en su tiempo y que hoy en día son vigentes. El programa está pensado para que el televidente conozca, a través de docentes, estudiantes y personalidades allegadas a la carrera de filosofía, la filosofía en su base explicativa. Es así que lo invitamos a repensar temas que también figuran en la difusión filosófica. A propósito del seminario Antinomia de la razón pura en Kant y la lógica de la sexuación en Lacan, tenemos como invitada a la doctora Ángela Tania Espinosa, licenciada en Humanidades y Estudios Culturales en la Macalester College y también con un doctorado en la Universidad de Cambridge, cuya tesis titula La ética del espacio negativo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. A propósito de la antinomia en Kant, se menciona un conflicto de la razón consigo misma. ¿Qué explicación se da de este conflicto? Bueno, Kant en la segunda parte de la primera crítica, de la crítica de la razón pura, que es de 1781, explica que la razón, la segunda parte es la dialéctica de la razón pura, la primera es la analítica. En la dialéctica explica que la razón llega inevitablemente a tener un conflicto consigo misma, que es cuando trata de pensar las ideas cosmológicas. Y las ideas cosmológicas son ideas que implican una totalidad. Entonces, por ejemplo, si el mundo es infinito o finito, si existe una primera causa o si todas son, solo existe una serie de causas. Entonces, cuando se dan cuando la razón trata de pensar estas ideas cosmológicas, la totalidad del mundo, en realidad, se dan estos conflictos que son inevitables. ¿Existe alguna solución a este conflicto? Bueno, Kant le da una solución al final de la sección de la antinomia y cuando le da la solución, en realidad le da dos tipos de solución. Los divide en los conflictos matemáticos, que son los que se ocupan de la extensión, de la magnitud del mundo, ¿no? Si tiene un principio o si no tiene un principio en el tiempo y en el espacio, si es infinitamente divisible o consiste en partes simples, o se puede llegar a una parte simple del mundo. Entonces esos son los conflictos matemáticos, y a esos la solución que le da es que en realidad ni la tesis ni la antítesis son verdaderas, ¿no? Que estamos ante una ilusión de la razón. Entonces ambas tesis y antítesis se pueden negar, ¿no? Ninguna de las dos son ciertas. Y la segunda solución, que es la que en la que me voy a concentrar un poco más en el seminario, es la solución dinámica a la antinomia, que se ocupa de los segundos, del tercer y cuarto conflicto de la razón, que es el de la causalidad, si existe una causa primera o no en el mundo, si todo en el mundo está determinado de acuerdo a una razón natural o de acuerdo a la naturaleza, o si puede existir una causa libre. Y el cuarto, que es si todo en el mundo está condicionado de acuerdo a la necesidad o si existe la contingencia, ¿no? Entonces estos dos últimos conflictos, al final dice que son dinámicos, y la solución que le da es que ambas tesis y antítesis pueden ser posibles, ¿no? Pueden ser verdaderas o son verdaderas. Entonces eso tiene una importancia particular en el proyecto de la razón, en el proyecto de la crítica, ¿no? Que son 3 críticas, pero que se puede explicar desde el punto de vista de la primera crítica de la razón pura, que es que si se puede admitir tanto una causalidad de acuerdo a la naturaleza como una causalidad de acuerdo a la libertad, es que se puede admitir la posibilidad de la razón práctica, ¿no? Entonces, yo le voy a dar una lectura en la que
la antinomia de la razón es central para el proyecto crítico porque autoriza al proyecto a que haya no solo una razón teórica especulativa, sino también una razón práctica, ¿no? Que es la ética. La razón práctica para Kant es la ética. Entonces es como un paso que autoriza a la razón a pensar la razón práctica, que es la ética. ¿Cómo o cuál sería la utilidad de la antinomia de Kant en la filosofía práctica y si existe una diferencia entre esta filosofía práctica y una filosofía teórica? Bueno, en Kant me parece que siempre hay una oscilación entre la razón teórica y la razón práctica, ¿no? En el principio de la razón pura, él nos habla del interés de la razón en este proyecto crítico y el interés es práctico, en realidad. La oscilación es entre dos movimientos, ¿no? Uno que es de limitación y otro que es de expansión, ¿no? Entonces la razón siempre trata lo que dice Kant es que la razón siempre trata de pensar más allá de la experiencia, ¿no? Lo único que tenemos que se nos da para el conocimiento es la experiencia, ¿no? El fenómeno, el mundo de los fenómenos. Pero por la estructura misma de la razón, siempre la razón quiere ir más allá de la experiencia. Y el riesgo de ir más allá de la experiencia es que se vaya hacia el lado de la alucinación, ¿no? De lo que él llama Blendwerk. Que confabule ideas fantásticas de la metafísica que no tengan una existencia real, ¿no? Entonces, por un lado, el proyecto de Kant es limitar el dogmatismo de la razón que formularía más allá de la experiencia cosas fantásticas que no tienen ninguna raíz en la realidad, ¿no? Y por otro lado, el proyecto ese sería el lado limitante, ¿no? El decir, lo único que podemos conocer es lo que nos da la experiencia. Más allá de eso no podemos afirmar categóricamente absolutamente nada. Pero por otro lado, lo que él tiene que hacer es limitar el escepticismo, ¿no? Que el escepticismo radical también le parece muy peligroso para el proyecto de la filosofía y para la razón misma, ¿no? Porque si afirmamos un escepticismo absoluto, tampoco se puede afirmar una ética, ¿no? Porque la ética tiene que ver con ideas que van más allá de la experiencia. La justicia, el bien, la verdad, todas esas son ideas que van más allá de la experiencia. Sobre todo los ideales, ¿no? De justicia, del ideal, lo correcto, etcétera, etcétera. Entonces, por otra parte, hay un interés de la razón en no reducirse absolutamente al mundo empírico, a la experiencia. Entonces, por eso es que tiene que afirmar que, aunque no podamos decir nada de lo que hay más allá de la experiencia en sí misma tiene un límite, en realidad. No es que tenga... Y la antinomia tiene que ver con la forma de articular ese límite, ¿no? Entonces lo que va a decir es que la experiencia es incompleta. Nunca podemos conocer la totalidad del fenómeno. Y eso es muy importante para la filosofía porque permite... Bueno, en el seminario voy a hablar de psicoanálisis y de la articulación con la lógica del no todo de Lacan, ¿no? Que tiene que ver con esto, es decir, no todo es fenómeno en el mundo. Entonces, como no todo es fenómeno, también podemos afirmar la posibilidad de una ética en la que se va a trabajar por la justicia, se va a trabajar por causas que no tienen, no se las puede totalmente afirmar en la realidad, pero sí, bueno, Kant lo llama un principio regulador de la razón, que nos va a hacer ir hacia ese ideal, ¿no? Entonces ese ideal que puede ser, bueno, en otro texto habla, por ejemplo, del cosmopolitismo, ¿no? Entonces el cosmopolitismo es
una idea reguladora de la razón, que si bien no se puede anclar absolutamente en la experiencia, en lo que existe, sí se puede afirmar que tenemos que ir en esa dirección, ¿no? Entonces esa es la importancia, la utilidad. Desde la antinomia de Kant, ¿existe algún, o se puede pensar en algún vínculo entre la causalidad y la libertad? Sí. La antinomia de Kant está dividida en 4 conflictos que tienen, que corresponden a las 4 categorías que Kant plantea en la razón pura. Y el tercer conflicto de la razón es el de la causalidad. Y el conflicto es el siguiente. Todo en el mundo responde a una causalidad de la naturaleza, que es una causalidad determinista. Existe solamente una serie de causas y efectos de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a la experiencia, ¿no? que responden a leyes de la experiencia y que están determinados por estas leyes. O existe en el mundo una causa de acuerdo a la libertad que de alguna manera interrumpe esta serie de causas y efectos determinados y inicia una nueva serie, ¿no? Esa es la libertad. O este concepto de libertad sería esto de poder iniciar una serie de causas y efectos en el mundo. Y en la respuesta que le da a este conflicto, como es parte de los conflictos dinámicos, es que se va a aceptar ambas, ¿no? La solución es que ambas tesis y antítesis pueden ser verdaderas, entonces se acepta que todo en el mundo responde a una causalidad de la naturaleza, o sea, un determinismo, pero a la vez se acepta la posibilidad de una causalidad de acuerdo a la libertad. Entonces, esto le da lugar a la razón práctica en la que, si bien se acepta que todo en el mundo puede estar determinado de acuerdo a leyes naturales, también se acepta la posibilidad de que exista una causa desde la libertad. O sea, se permite la posibilidad de que seamos libres, que nunca se puede afirmar desde un punto de vista categórico la libertad, pero sí se puede actuar como si existiera, porque tampoco podemos negarla, ¿no? La libertad es lo que está fuera de la experiencia. Entonces, no podemos decir ni que no exista ni que exista, ¿no? Porque es un ideal de la razón. Entonces, para la ética tiene consecuencias muy importantes, porque la ética de Kant se funda justamente en esa posibilidad de la libertad, que no es contradictoria a que podamos darle una explicación determinista a todo lo que sucede en el mundo. ¿Pueden demostrarse lógicamente afirmaciones contradictorias acerca de un mismo objeto? Sí, justamente esas son, ese es el principio de la antinomia, ¿no? Que se pueden demostrar lógicamente se pueden demostrar tanto la tesis como la antítesis, a condición de que se siga cierta forma, ¿no? La forma que sigue Kant es que tanto en la tesis como en la antítesis se presenta la posibilidad de lo contrario. Entonces dice, imaginemos lo contrario y demuestra de esa manera, ¿no? ¿A través de qué procedimiento se puede llegar a esta demostración de verdad, tanto de lo que es la tesis como la antítesis? Es un procedimiento lógico, justamente como decía, esto de la demostración por el contrario, ¿no? De que se afirma, se presenta la posibilidad del contrario y después se refuta esa posibilidad. También en el seminario se va a plantear el artículo de Joan Kopjek, El sexo y la eutanasia de la razón. ¿Qué nos puede decir al respecto? Justamente la articulación con el psicoanálisis lacaniano de esta lógica, de la antinomia de Kant, la explicita
John Kopchak, que es una teórica que trabaja en Estados Unidos y que en el 93 publica un artículo, el que mencionaste, en el que traza una homología entre estos conflictos, como decía, esta clasificación de Kant que le da de los conflictos matemáticos y dinámicos, y la lógica de la sexuación, que son unas fórmulas también de lógica que presenta Lacan en varios seminarios, pero lo introduce en su seminario 18 y lo explica en el... Bueno, lo más difundido es cuando las presenta en su seminario 20, que se llama Aún, Encore. Y bueno, el argumento de Kopchak es que bueno, ella habla de antinomios, ¿no? En Kant habla de un antinomio, pero muchos artículos hablan a cada conflicto lo llaman antinomio también, ¿no? Entonces, lo que Kopchak dice es que los antinomios matemáticos corresponden a lo que Lacan formuló como el lado femenino de su lógica de la sexuación. Porque Lacan presenta 4 fórmulas y dice que en el discurso los seres humanos pueden situarse o del lado femenino o del lado masculino de esas fórmulas, ¿no? Entonces cada 2 fórmulas constituyen forma del lado masculino y 2 fórmulas del lado femenino. Y bueno, Kopchak hace esta homología entre el lado dinámico y el lado matemático y alinea el lado dinámico, que es el que hablábamos, el de la libertad y el de la contingencia y necesidad, con el lado masculino de las lógicas de las fórmulas en Lacan, y el lado matemático con el lado femenino. Es una intervención importante en esta conjugación entre filosofía y psicoanálisis, porque después Zizek va a retomar este argumento y es muy importante para uno de sus libros, cuya traducción en español no conozco, pero Daring with the Negative, lidiando con lo negativo. Entonces es una intervención. También hay otros psicoanalistas como Monique David Menard que comenta extensivamente el antinomio de Kant en varios de sus libros. Y bueno, existe un grupo de psicoanalistas que también trabajan con filosofía, que están interesados en este tema, pero tiene consecuencias. O sea, en el artículo de Kopchak la idea era hacerle una crítica a la perspectiva de género que tiene Judith Butler, y la crítica, bueno, y anclar esa crítica, que en realidad era una crítica hacia una perspectiva de identidades, ¿no? Una política de la identidad, como la llama Kopchak, proponiendo en cambio esta otra lógica, diciendo que en realidad Lacan proponía otra cosa, que no iba por el lado de la política de la identidad. El comentario que voy a hacer va a ser vamos a leer detenidamente este artículo y la homología, pero también cuestionar un poco esta homología, porque lo que significa, de alguna manera, es que mantiene el lado femenino de las fórmulas de Lacan del lado de la razón especulativa o teórica, ¿no? Y mantiene la ética del lado masculino, que esa es la asociación un poco tradicional, que ha sido bastante criticada por el feminismo, de que la ética es algo propiamente masculino, ¿no? Entonces me parece un alineamiento un poco problemático desde ese punto de vista. ¿Qué relación se puede establecer entre la antinomia y el psicoanálisis? Bueno, en la sección de la antinomia Kant dice algo que podemos relacionar inmediatamente. Dice que siempre
la razón dice más de lo que sabe, ¿no? Y ese decir más de lo que se sabe es lo que produce el conflicto. Y en ese decir más de lo que se sabe es donde podemos poner a lo mejor el inconsciente, ¿no? Que es de lo que se va a ocupar el psicoanálisis. Entonces, toda la filosofía de Kant, hay un estudio muy interesante de Monique David Menard, esta psicoanalista y filósofa, de la que hablaba, que se llama La locura de la razón pura, donde habla de la estructura melancólica del proyecto de Kant, y habla también de su preocupación con las enfermedades mentales, ¿no? Él tiene un ensayo muy famoso sobre las enfermedades mentales, y su preocupación en la crítica, en todo el proyecto crítico y sobre todo en la crítica de la razón pura, es cómo sabemos cuándo estamos alucinando y cuándo no, ¿no? Entonces esta idea de limitar la expansión, la razón pura, a diferencia del entendimiento, que es el que se ocupa de lo que puede tener una correspondencia en la experiencia, es una razón que va más allá de la experiencia, ¿no? Tiene esa particularidad. Y es algo así como una locura, ¿no? Es esa cosa de ir más allá de la experiencia, de querer más. Y el entendimiento es el que trata de solamente limitarse o sea, el entendimiento necesita de un objeto que corresponda a él para ser verdadero, ¿no? Entonces no podemos articular cosas que no tengan una correspondencia, pero la razón sí tiene esa posibilidad de ir más allá, ¿no? Entonces, y eso es muy peligroso para la filosofía y para Kant incluso. Entonces también tiene que haber una manera de limitar esa tendencia, ¿no? Loca de la razón. Entonces esa es, a nivel un poco más general, una relación que se puede trazar entre el psicoanálisis y todo el proyecto crítico, ¿no? De ocuparse de ese decir que va más allá del saber. Evidentemente vamos a tener un contenido muy rico por trabajar en este seminario. En este sentido, ¿en qué concretamente aporta el seminario a los estudiantes de filosofía? Espero que aporte en dar una visión un poco más general del proyecto crítico y del lugar que ocupan las antinomias en el proyecto crítico, y también de ver una manera de relacionarlo con un área que a lo mejor está más alejada de un currículum estrictamente filosófico, como es el psicoanálisis. Entonces darle este otro ángulo, ¿no? Creo que mucha de la filosofía de Kant es sobre el punto de vista, ¿no? Y hacer cambios de punto de vista. Es el punto de vista de la razón teórica, el punto de vista de la razón práctica. Todo cambia dependiendo de qué punto de vista se lo está viendo, ¿no? Entonces ahora agregaríamos el punto de vista del psicoanálisis, y supongo que en esos cambios y en esa oscilación siempre hay algo de aprendizaje. ¿Cómo se observa a nivel mundial esta incidencia del psicoanálisis en la filosofía? Bueno, eso es bastante difícil de decir. La incidencia del psicoanálisis en la filosofía, bueno, depende bastante del contexto, me imagino, ¿no? En Inglaterra, que es donde yo estudié, existe todavía esta discusión entre qué departamentos a nivel institucional, ¿no?, se van a ocupar de la filosofía continental, que al final, también hay mucha discusión de si existe la división o no entre filosofía analítica y continental, pero sí hay una migración de la filosofía que podemos llamar continental, pensadores como Kant, como Hegel, Nietzsche, Marx, a departamentos de lenguas modernas, por ejemplo. Entonces, y el psicoanálisis también, en pocos lugares en Francia sí hay departamentos exclusivamente de psicoanálisis, pero en otros lugares como en Inglaterra, también existen departamentos de psicoanálisis en Londres, pero está separado de la psicología.
Entonces, institucionalmente siempre hay una batalla de dónde se va a estudiar. El psicoanálisis y la literatura o los departamentos de lengua han sido uno de los que más mejor acogida les ha dado a estas corrientes, ¿no? Como el psicoanálisis y ciertas corrientes de la filosofía. Actualmente también se ve la incidencia del pensamiento del Kant, por ejemplo, en la neurofilosofía. ¿Cuál es su opinión al respecto? La verdad no puedo hablar mucho de neurofilosofía porque no... bueno, lo que es filosofía de la mente en Estados Unidos, tengo un poco de conocimiento, no demasiado, pero creo que la vertiente es una vertiente, es un punto de vista totalmente distinto, sobre todo analítico, ¿no? Creo que el punto de vista, a lo mejor le dan más importancia a la parte epistemológica de la crítica, ¿no? A lo mejor una lectura de la crítica de la razón pura es que es haciendo más énfasis en la parte analítica, ¿no? Y no haciendo tanto énfasis en la parte dialéctica, que es la que se ocupa de la lógica de la ilusión, como dice Kant, que eso lo asimila más al psicoanálisis. ¿Cómo se sitúa el inconsciente en el aparato antinómico de Kant? ¿Se puede decir que la cosa en sí es el inconsciente? Se puede decir que la cosa sí es el inconsciente. Kant tiene, en una parte de la crítica de la razón pura, habla de, también haciendo esta oscilación de puntos de vista, la definición negativa de la cosa en sí y la definición positiva, ¿no? La definición negativa está del lado del no todo, ¿no? Donde podemos decir que no todo es fenómeno, es decir, más allá del fenómeno puede existir la cosa en sí, pero nada se puede afirmar de eso. Me parece que esa definición de la cosa en sí negativa es más cercana a la idea del inconsciente. Lacan dice que al inconsciente solo se entra con una hipótesis, ¿no? Entonces, siempre, sí, supongo que lo imaginé del lado de la indeterminación de la cosa en sí como indeterminación de el fenómeno de la totalidad, ¿no? Bueno, doctora, muchas gracias por su participación. Con nosotros será hasta en otra ocasión con nuevas reflexiones y pensamientos. Muchas gracias. Gracias.